Buen día a todos y a todas. En esta ocasión vamos a trabajar eh, un armazón para poder realizar una escultura, ya sea en modelado, con cualquier material, barro, plastilina, pues la pasta francesa y algunos otros materiales moldeables, pues la pasta DAS o la arcilla polimérica. Sí, este es por ejemplo una forma. Este es con un alambre de calibre, me parece que 20 o 22. Es un alambre grueso, difícil de manipular. Y vamos a usar alambre, este es calibre 18, es más delgado y pues también es más fácil de poder doblar. También vamos a trabajar con este alambre que es más delgadito, creo que es calibre 12 más o menos, ¿sí? Y obviamente pues es más flexible y pues esto nos va a ayudar para varios pasos, ¿no? Bueno, antes de comenzar a realizar nuestra armazón, tenemos que definir nuestro diseño. Independientemente de la posición en que el personaje va a estar en algún momento dado, no sé, vamos a hacer aquí un dibujo muy rápido. Supongamos que el personaje va a estar corriendo, ¿no? Sí. Ya sea que esta imagen nosotros la diseñemos o tengamos alguna referencia que queramos realizar algún personaje, no sé, le pongamos de alguna película, alguna ilustración, algún personaje de alguna serie, una caricatura, de algún cómic, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo hice el diseño, pero les digo, podríamos tener ya la referencia basándonos en una imagen que encontremos por ahí y que realmente esa sea la pose que nosotros queramos realizar. Independientemente de este diseño, ¿sí? Que este puede tener cualquier dimensión, ¿no? Podemos tenerlo impreso en una hoja tamaño carta o quizás algo todavía está muy mínimo o basarnos en una imagen desde el celular. Pero para realizar armazón, pues tenemos que tener muy seguro las proporciones, ¿no? La anatomía. Aquí, por ejemplo, pues no hay tanto problema, pero por ejemplo que encontráramos este mismo personaje en una posición quizás de frente, pues entonces aquí ya se trabaja el escorzo, ¿no? Porque pues ya los brazos ya quedarían eh, en unas posiciones que hace que los elementos se vean más cortos, ¿sí? Por lo mismo de las perspectivas o escorzo que se están manejando. Ahí está. Entonces, aquí podríamos usarlo de una manera más fácil para hacer la estructura como base, pero aquí ya se nos dificultaría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar nuestro personaje, nuestro diseño, con la anatomía, las proporciones, etcétera, y realizaremos ese dibujo, o más bien el personaje, en una posición de firmes con la anatomía adecuada. Si es hombre, mujer, quizás si es un personaje con una corpulencia muy grande o un personaje demasiado delgado. Pongamos, por ejemplo, los personajes de la película El extraño mundo de Jack, ¿no? Donde pues sus elementos del cuerpo
son muy delgados, ¿sí? O que si quisiéramos hacer alguna figura, un monstruo, etcétera, pues igual cuidaríamos la proporción en este momento, porque esto nos va a servir de guía para realizar nuestra estructura de alambre, ¿sí? Bueno, aquí hice un personaje masculino, pues entonces sabemos hombros anchos, pues más corpulento, ¿sí? Entonces eso es importante que realicen las proporciones del personaje de acuerdo a su anatomía. En este caso pues estamos haciendo un personaje, más bien una figura humana. Más adelante haremos un animal para ver también cómo se trabaja la estructura del alambre. Y ahora, ya que tengo mi diseño definitivo, más bien la proporción definitiva, ya sé que la anatomía es así tal cual, entonces ya voy a marcar unos puntos, sí, y esos puntos me van a servir junto con estas líneas que estoy trazando de guía para hacer el esqueleto. Entonces, el calibre del alambre va a ser de acuerdo a la dimensión que tengamos del personaje. Sí, en este caso, pues aquí tiene 17.5 centímetros, ¿sí? Pero por ejemplo, en este caso de esta estructura, pues si tiene 30 centímetros, ¿sí? 30 centímetros, entonces quiere decir que me convenía más un alambre grueso, ¿no? En este caso, podría usar el calibre 18 y la forma de realizar, bueno, hay diferentes, pero en este caso ahorita vamos a hacer esta forma. Entonces tenemos nuestro alambre, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a que también quede más rígido. Podemos usar esta misma idea de un solo alambre para construirlo, pero pues a veces puede quedar muy frágil y en el momento que estemos modelando no nos va a ayudar mucho. Entonces, dependiendo de la dimensión, trabajaríamos de esta manera. Entonces, doy aquí tantito que va a representar la cabeza y entonces ya empiezo a doblar en los puntos, ¿sí? Para ir dando la forma. Voy a prensar aquí con la pinza y voy doblando, ¿sí? Hay que cuidar para que en el momento aquí de doblar quede bien el ángulo, ¿sí? Que no quede curveado porque entonces va a dar volúmenes que no son necesarios. Vuelvo aquí a colocar la pinza en el punto y voy doblando, ¿sí? Y a llegar hasta lo que representa la mano. Y una vez que ya doblé aquí donde tenemos ya el largo del brazo, ¿sí? Te voy a regresar y con cuidado vengo enrollándolo o trenzándolo más bien sobre la misma línea del alambre. Y ahí está.
Entonces, si vemos también que de pronto no quedó demasiado trenzado, entonces podemos sostenerlo acá y con la pinza irlo girando. Y si se dan cuenta, se trenza más. Entonces ya nos va a quedar volúmenes que pueden afectar también al momento de ir cubriéndolo esto con el material moldeable que vayamos a utilizar. Bien, ya que tenemos solamente vamos a repetir la misma acción. Vamos colocando aquí. Sí. Vamos ahora la otra mano. Y volvemos a trenzar. Entonces ya regresamos a la base del cuello. Recordemos cuando quede muy muy ancho esto que no quedó bien trenzado, entonces prensamos y con la pinza giramos, ya se va a quedar más seguro. Entonces ya que tenemos los dos brazos, venimos aquí en lo que sería la columna, llegamos aquí a la cintura y vamos a doblar lo que podría ser como la parte de la cadera, ¿sí? Y las piernas. Hasta dejé ya este pequeño ángulo y bajaré hasta el pie. Aquí en el pie doblo y voy a dejar esta forma para que acá doble de esta manera y así ya represente esta parte del pie. Y pues realizaremos lo mismo de las manos, que es regresar trenzando y ahí está. Entonces aquí también quedó un poco holgado. Vamos a trenzarlo. Sí, entonces ya como giramos, pues ya quedó más unido. Entonces solamente realizamos lo mismo con otra pierna. Llegamos hasta el pie.
y repetimos, ¿no? Vamos a abrir un poco esto para que no nos estorbe al momento de regresar con el trenzado. Entonces de esta manera nos va a quedar más seguro, más rígido, y estas formas que están así trenzadas también nos va a ayudar a que cuando cubramos de plastilina, sabemos que el alambre es muy liso, entonces a veces si lo cubrimos, por ejemplo, aquí sin ese trenzado, la plastilina pues se va a correr, no va a permanecer fijo. En cambio con esto pues sí va a ayudar a que se sostenga más eso. ¿Sí? Y aquí en la cadera, pues ya que llegamos aquí en lo que sería la cintura o la columna, más bien ya pues vamos trenzando igual hacia arriba hasta llegar a la cabeza, y que también el cuello quede también trenzado para que lo mantenga firme. Entonces de esta manera ya tengo mi armazón, ¿sí? Entonces les digo, con esta forma pues ya nos va a ayudar a que las proporciones no se pierdan, aunque el dibujo lo tengamos en esta posición, pues sería más difícil copiarlo. Aquí podemos decir que sí nos podría ayudar un poco, ¿no? Por las formas que tiene. Pero lo ideal es que independientemente de la posición que tenga nuestro modelo, siempre realizaron esta posición de firmes, para que así ya tengamos nuestro armazón y no se pierdan las formas. Y ya que tenemos entonces ahí sí ya recurrimos a nuestra imagen de referencia o la figura que queramos estar reproduciendo, y ya lo pondremos pues en esa posición, ¿sí? Por ejemplo acá. Aquí también hay que tener cuidado de no doblarlo desde esta zona, sino desde este punto. ¿Sí? No doblarlo acá, por ejemplo aquí donde está la pierna doblada, porque entonces va a hacer que el torso quede muy cortito. Sería desde ahí, ¿no vieron? Y ya teniendo esto, ¿sí? Esta pierna más, ¿no? Ahí está. Entonces lo que hacemos, ya enderezamos bien la forma también en todas las vistas para que no quede desproporcionado. Y ya que tenemos esto, pues entonces ya solamente se fija a la base y ya empezamos a cubrir del material que queramos. Entonces esta es una forma de poder trabajar el trenzado. Ya dejamos nuestros armazón, y pues con un alambre más grueso, porque nuestra figura tiene que ser una dimensión más grande, no nos serviría mucho porque por ejemplo si esta misma figura tuviera los 30 centímetros, entonces aquí va a quedar muy muy flexible y nos va a perjudicar en el momento que estemos modelando. Entonces lo ideal es tener mejor un alambre más grueso, porque así ya va a sostener más
Y en este caso de esta forma, ahorita no tengo a la mano este alambre de este calibre, pero vamos a hacer el ejemplo con el calibre 18. Ok, para este otro ejemplo, con un alambre obviamente más grueso, más rígido, pues nos va a ayudar a realizar esta estructura. Colocamos aquí el alambre y vamos a copiar ahorita un lado, ¿sí? Y cortamos esto. Entonces aquí podemos decir que tenemos una pierna con parte de la columna y realizaríamos la misma acción. Entonces ya tenemos las dos piernas. Ok, unidas a la columna. Ahora realizaremos los brazos realizando los brazos por separado también. Acuérdense, voy guiando con mi estructura que he dibujado. Entonces ya tengo un brazo. Aquí voy a volver a doblar porque queda un poquito más ancho. Entonces deben de cuidar eso, que las proporciones sean las correctas con el dibujo, porque entonces si algo falla, pues cuando empecemos a modelar y a darle volumen con la masa, con la plastilina o el material que sea, pues se van a perder esas proporciones y se puede deformar la figura. Bien, ya tengo un brazo, voy ahora con el otro. También pueden copiar la misma, desde el mismo alambre que ya cortaron. ¿Sí? Y así ya tengo mi armazón con esta idea de una figura más grande con un alambre más grueso. Entonces solamente vamos a unir, pueden unirlo de dos maneras, usando un alambre, como en este caso usé un alambre más delgado, ¿sí? O en su defecto pueden también unirlo con cinta. Bueno, como aquí ya tenemos este ejemplo del alambre que se fue fijando, ahora aquí voy a usar la cinta.
¿sí? Ya quedó la parte de la columna y las piernas. Ahora iremos fijando el brazo de manera individual para que cuando nosotros quedamos la posición que queramos a esta, no jale la otra, ¿no? Porque si estuvieran unidas, por ejemplo, si yo hago esto, entonces este brazo también se levantaría. Entonces ahí va a dificultar trabajar con el dinamismo de la figura. Entonces mejor así por separado. Les digo, ya sea que lo unan con cinta o con alambre. Aquí ya se me unió la cinta. Tenemos un brazo. Ahora vamos con el otro. ¿Sí? Entonces de esta manera ya tenemos nuestra estructura. ¿Sí? Esta técnica, les recuerdo, es para trabajar figuras más grandes donde el alambre es más grueso, ¿no? Entonces ya que tenemos esto, pues ya recordemos de darle la posición que tiene nuestra figura de referencia. Recuerden aquí doblar la pierna hasta este punto y no aquí en medio. ¿Ok? Y listo. Ya tenemos esta otra idea del armazón. ¿Sí? Entonces recordemos, cualquiera de estas dos podemos hacerlo con cualquier alambre. Esta misma figura, si este personaje fuera más pequeño, pues ya podemos usar el alambre que es más delgado para que nos sirva, ya que esta si fuera por una figura más pequeña, este calibre 18, pues también se nos va a dificultar hacer el trenzado. Ok, entonces aquí tenemos estas formas y les digo, va a variar o va a ser útil dependiendo del tamaño de la figura, la rigidez que estemos buscando. Ok, ahora por ejemplo para trabajar alguna figura, algún animal, una figura cuadrúpeda, pues entonces vamos a recurrir igual basándonos en nuestro diseño, independientemente de la posición que tenga, pues nosotros lo vamos a realizar, como siempre les digo, en la posición de firmes. Entonces, por ejemplo, voy a enseñar aquí como si hiciéramos un perro. Sí, independientemente de la raza, etcétera, pues sí hay que cuidar un poco las formas, ¿no? Porque pues, dependiendo de la raza va a variar mucho el tamaño, ¿no? Del perrito. Pues las patas más largas, hasta el mismo cuerpo, ¿no? Más
más alto, más esbelto, más gordo, etcétera, ¿no? Y ya que tengo esta forma, recordemos la posición de firmes, dependiendo de nuestro diseño. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, recordemos los puntos, ¿no? ¿Sí? Pero pues aquí nada más tenemos nuestra vista de perfil. Pero por ejemplo, si hiciéramos, no sé, una jirafa o un elefante, entonces independientemente de esta posición, tiene mucho que ver también la posición de frente. Entonces acá lo que voy a hacer es dibujar al perrito de frente, siguiendo mis líneas de referencia, ¿sí? Pues entonces yo ya construyo. Aquí si se dan cuenta es pura estructura, no estoy por ahorita haciendo diseño o detalles del animal, ¿no? Es nada más la estructura para que ustedes puedan entender cómo iría o cómo se construye la armazón de alambre que nos va a servir de soporte para el momento que trabajemos el modelado, ya que el modelado por regular son materiales muy maleables que no van a soportar sostenerse, ¿no? en algún elemento de la figura. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya que tengo esto, pues solamente voy a pasar mis líneas para trazar los puntos que me sirvieron de referencia. ¿Y por qué es importante este? Porque aquí tengo esta línea, pero aquí me va a ayudar a tener ya el ancho, ¿sí? Tanto en la parte de enfrente como en la parte posterior, ¿no? Entonces ya que tenemos esto, pues ya empezamos a realizar la estructura de alambre. Entonces voy a comenzar aquí por la parte de la cabeza, ¿sí? Y aquí es donde vamos a utilizar nuestras dos referencias. Ya llegué aquí, ya llego a este punto donde está el cuello, ¿sí? Aquí voy a doblar tantito y me vengo a este dibujo. Entonces recordemos que ya está el cuello con la cabeza, me pongo en este punto y acá voy a tener ya el ancho. Ahí está. Tengo el ancho y solamente voy a trazar aquí el arco de la pata. Y un poquito de forma aquí. ¿Sí? ¿Lo vieron? Y pues ya regreso trenzando. De aquí y aquí el cuello. Pues ya realizaré
la otra pata. Repito la misma acción. Regreso enrollando. Eso lo voy acomodando aquí. Enderezo las patitas. Y si se dan cuenta, pues ya tengo tanto esta posición, ¿sí? Como también esta de enfrente para tener el ancho del perrito. Entonces, pues ya vuelvo a regresar esta base y vuelvo ahora otra vez a este punto. Trabajo otra vez el ancho, ¿sí? Y entonces regreso aquí para trabajar la pierna posterior. Doy la curva. Y entonces repetiré todo. Doy forma a la patita. Regreso trenzando. Ya voy acomodando aquí un poco. Y me voy con la otra pierna. Y pues recordemos que se va trenzando. Y ya tengo aquí la otra pierna.
Solamente voy acomodando el alambre. ¿Sí? Ya tengo la estructura del cuerpo. Ahora, por ejemplo, aquí en la cola vamos a aprovechar también el alambre y darle el volumen. Trabaja la proporción bien, porque igual si el perrito que vamos a hacer con la cola en cierta posición, pues va a tener el alambre y va a hacer que esa parte no se rompa, sobre todo porque es de los elementos de la figura que son delgados. Y ya vamos a aprovechar a continuar el alambre y terminar también con el cuello, que pues si es necesario que también tenga el grosor para que sostenga, para que se sostenga dependiendo de la posición que le queramos dar. Aquí recuerden, presiono con la pinza, le doy vuelta para que el trenzado quede más unido. Entonces de esta manera ya tengo mi estructura, en este caso de una figura cuádruple. ¿Sí? Recordemos entonces, estas dos imágenes nos van a ser útil para poder trabajar y dejar tanto el perfil como la posición de frente. Y entonces ya nada más pues le daremos la posición que requiere, ¿no? No sé, póngase que va corriendo, que va saltando, etcétera. Pues ya nada más, o si va a estar echado, pues ya nada más ir moviendo las formas, ¿no? Y de esta manera pues ya haremos o daremos al perrito la posición si está la cara volteada, etcétera, la posición que sea importante o la posición que nosotros queramos realizar. Ok, entonces igual esta misma estructura se puede trabajar con esta misma idea, ¿no? Un alambre, cortamos aquí, damos esta forma y pues ya nos quedaría de esta manera si queremos hacer uno más grande. Ok, bueno, pues espero que les haya o que les sea útil para que puedan realizar sus estructuras de sus figuras que van a modelar con el material que ustedes deseen. Hasta pronto.